Gracias amigos de Conocimientos TV. Estamos en este 2022 empezando las series de programas que de alguna manera hemos aportado a la sociedad y a todos aquellos que nos siguen, que nos escriben, que nos hacen llegar sus sugerencias, y hemos tratado de elaborar conforme a esas sugerencias lo que son los esquemas de temas para poder compartir con ustedes. El día de hoy queremos hablar con el pastor Willy González, mi buen amigo, licenciado en psicología, y él conoce mucho el tema de lo que queremos seguir hablando, no porque ya no tengamos temas, sino por el hecho de que sigue siendo un tema de conversación en la actualidad, como lo que es los contagios, y que cada vez pues esto se ve que se va a mantener, y que de alguna manera eso hace que nuevamente sea la actividad estudiantil y la actividad escolar de los chicos sea desde casa. Y eso queremos abordar el día de hoy, cómo enfrentarlo, qué se debe hacer, qué aspectos deben de tomar en cuenta. Sabemos que de alguna manera hay algunas afecciones que causa el hecho de poder estar encerrado, de no tener esa relación con sus amigos. Pero Willy nos va a estar hablando de eso porque algo me decía él y muy interesante, así va a ser, y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a ello y solo de tomar consideraciones para poder ver cómo se puede convivir en medio de esta circunstancia. Willy, gracias por tu tiempo. Rafita, ¿cómo estás? Hablemos, Willito, porque vos sos el que mejor manejas ese tema, porque realmente trabajas con chicos, trabajas con jóvenes. Y lo que me decías, es inevitable el hecho de poder seguir así, y lo que tenemos que hacer es, tal vez no es adaptarnos, sino que pues volverlo como una costumbre ya, y que realmente solo es de tomar ciertas precauciones, ¿verdad, Willy? Claro, mira, tenemos que entender una cosa. El mundo cambió. No es como hace 2 años. Cambió completamente y no podemos inmediatamente volver a hacer eso, a tener la vida que teníamos antes. Yo le llamo vida normal, entre comillas, que realmente había muchas cosas que no eran normales dentro de todo lo que hacíamos. Pero la educación cambió a todo nivel. La educación, en este tiempo vimos nuevas formas de educación, ¿sí? Entendemos lo que decimos, el estar en casa, el estar frente a un ordenador, a un monitor mucho tiempo. Y ahí es donde viene el cambio de la forma de pensar del papá, del estudiante y del maestro o de la institución educativa. Tenemos que variar, ¿verdad? Tenemos que ir cambiando y tenemos que ir acomodándonos a lo que nos está trayendo este tiempo. Por ejemplo, todos esperaban tener una apertura en este año. Sin embargo, hay un montón de situaciones que no lo han dejado, ¿no? Uno, la nueva cepa que está alrededor del mundo, que es altamente contagiosa, que en países como el nuestro los niños menores de 12 años no están vacunados, que en este país hay más de 6 millones de personas que no están vacunadas, y no porque no hayan vacunas, sino porque hay cierta forma de pensar que hace que no se quieran vacunar, que no es algo que sea para nivel social, socioeconómico bajo, ¿no? En todas las esferas sociales hay gente que no se quiere vacunar. Y luego viene todos los requisitos que hace unos días los cambió otra vez el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, de los aforos estudiantiles, etcétera, que viene haciendo un poco más difícil. Claro. O sea, aunque los chicos vayan a llegar en un sistema híbrido, es diferente. Sí. Es diferente porque, vamos a tener 2 metros entre cada uno. No te puedes quitar tu mascarilla. No puedes compartir alimentos. No puedes compartir muchas cosas. Recreos. Los recreos son diferentes, ¿verdad? Porque tienen sus islas donde van a estar, donde pueden platicar con cierta distancia. No hay un recreo igual que vamos a la cafetería, compramos tal cosa. Eso no existe, eso no está contemplado hasta que haya una salida total de este problema, ¿verdad? Entonces, hay que entender una cosa, Rafa. Cambió. La educación cambió. Ahora, y nada, Willy, por eso cuando hablábamos y estábamos preparando este programa, yo te decía que realmente nos resistimos, ¿verdad? Todavía como que tenemos la esperanza, no hombre, ya se van a organizar y vamos a regresar todos. Tanto del lado del punto de vista de los papás como de los chicos, ¿verdad? Pero hasta cierto punto
no va a pasar eso de a priori, o puede ser que ya no vaya a darse. El punto es acá es cómo poder nosotros ahorita adaptarnos a esta forma, sabiendo que estando un chico en casa solo, pues se enfrenta primeramente, si los papás trabajan, Willy, yo sé de casos en los cuales los dos papás trabajan, no quiere decir que el salir de casa no trabaje, sino que es como Claro. que el hecho de que los dos papás salen de su habitación para ir a hacer sus actividades laborales y el chico o los chicos se quedan solos. Esa parte es la que de alguna manera, ¿cómo puedes mediar eso, Willy? Porque de repente un hermano mayor es el que se vuelve responsable y a la larga él pues no termina de ser responsable de sí mismo, sino que le estás delegando una función más. Entonces, ¿cómo puedes manejar esas cosas, lidiar desde cosas como lo que hemos hablado, como desde qué ver en tiempos ya pasivos, como por ejemplo, cómo poder manejar el tema de las emociones, los estados de ánimo? Todo eso, Willy, ¿cómo lo ves vos? Fíjate que esto es bien interesante, ¿verdad? Porque, mira, formas de estudio han variado durante la historia. Por ejemplo, tal vez vos sos un poco joven, dije un poco, pero en Guatemala teníamos una jornada única de estudios, que era de todo el día. Te daban el espacio para que fueras a almorzar a tu casa y regresaras a estudiar. Era la famosa jornada única, ¿verdad? Que fue desapareciendo. Y luego venían las jornadas vespertina, matutina, nocturna, y tú escogías qué era lo que querías, ¿verdad? Y en cada una de ellas hay una responsabilidad, en cada una, que lamentablemente las familias han dejado mucha responsabilidad en el sistema educativo, ¿verdad? Porque valores son en casa, rutinas es en casa, todo prácticamente debía ser, pero se trasladó a los sistemas educativos, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya no sabemos qué hacer. ¿Qué hago si este está solo? Porque nunca lo he dejado solo, lo teníamos pero algunos van aprendiendo. Y costumbres con las cuales estamos lidiando ahora. Por ejemplo, yo hablaba de un tema en una iglesia en México virtual, que son las adicciones en el hogar. Y mira, las adicciones en el hogar, uno piensa, ¿qué adicciones hay en el hogar? Puede pensar, el papá alcohólico, alguien fuma. No. Las adicciones son las cosas que entran a la casa que tú pagas. ¿Verdad? Tienes un móvil, tienen juegos, tienen internet. O sea, eso tú lo pagaste. Sí. ¿Verdad? Y tú pones las reglas. Y están todas las cosas para poder enseñar desde pequeño a nuestros hijos que hay normas, que yo tengo espacio para ver televisión de tal hora a tal hora, que tengo que ver mi celular tanto tiempo, ¿verdad? Que esta es la adicción más grande que hay ahora, la adicción a estar conectado, a lo que sea, pero es una adicción tremenda. Y viene la parte de estar conectado estudiando, pero tenés ordenadores, todo lo que te proveyó el mismo papá. Y entonces uno en las clases da risa, porque uno está en Zoom y estás viendo y ves a alguien que tiene como luces así, que está ahí, pero que lo miras que de repente empieza a hacer movimientos. Él está jugando. Él tiene otro aparato donde él está jugando y está conectado con otros chicos, están echando un partido, están echando saber qué juego, pero alguien le pagó todo eso. Te entiendo. Alguien te lo tuvo, alguien te lo compró. Por o sea, supuesto. sabes que hay sillas especiales para gamers. Sí. Hay audífonos. O sea, uno ya sabe quién es. El que tiene la silla, el que tiene los audífonos. Ese está jugando. Y te está viendo un ratito, sí, profe, lo que queda. Pero aquí estamos jugando dentro de lo mismo. Pero entonces, ¿quién pone las reglas? Entonces, yo creo que esto nos llama a volver a poner las reglas. Porque estamos en un tiempo donde al padre de familia le dan temor poner reglas. Porque va a perder la aceptación de su hijo, porque lo va a traumar, un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, una mamá me decía, que estaba ahora para empezar las clases, me decía, ¿y cómo es? Entonces ya compré mis cámaras, mijo. Entonces le decíamos, eso no es una cámara, no, yo tengo 3 cámaras. Y esas cámaras, porque yo estoy en mi trabajo. Entonces usted lo va a ver a él, pero yo lo voy a ver con 3 ángulos diferentes, así como estamos acá en el estudio, y yo lo estoy viendo. Y yo estoy viendo si este se desconectó, se fue a dormir o qué sé yo ya lo vi. Entonces,
a ella le cambió la forma de pensar. Y tenemos la tecnología. Mira, si hay electrodomésticos que vos podés manejar desde tu casa, ¿verdad? Sí. Y ahí lo estás viendo y los pones a funcionar. Entonces, todos esos recursos existen para poder hacer, ya parte emocional, tal vez después lo platicamos, ¿verdad? Sí, pero sí, sí. Ahorita hay recursos técnicos que puedes y cosas que tenés que normar, ¿verdad? No puedes decir, es que lo que pasa es que tengo problema de que le dice el papá, el maestro, miren, me perdió las clases. Y entonces el papá, pero está conectado todo el día, pero no está conectado conmigo. Sí. Está en otra conexión. Entonces yo voy a ver, te voy a quitar esto, te quito lo otro, toda esa parte lo va a hacer que esté concentrado en lo que tiene que hacer. Viene la parte del docente que tiene que ser muy activo, tiene que ser novedoso. Los espacios de tiempo acá tienen que ser no tan largos. Tenemos que enseñar muchas cosas de rutinas en la misma casa, ¿verdad? Y aquí podemos hablar incluso de cómo se han adaptado los más pequeños a esto. Sí. Y cómo los de mediana edad y cómo los adolescentes y los universitarios. Sí. ¿Verdad? Los universitarios están felices. Mucho universitario está contento. Sí. ¿Verdad? Porque dice, estoy aquí, ¿va? Y vamos a ver los beneficios aún económicos que tiene el que tenga a sus hijos en casa. Sí, por supuesto, porque hay cosas que puedes erogar de tu rubro presupuestario, como por ejemplo el trasladarte de un lugar a otro, eso se suprime, la comida incluso se suprime, hasta la ropa se suprime. Pero lo que decías, y me llama mucho la atención, es primeramente, como hacer un resumen, es primeramente quién establece las reglas y quién es el que provee también de las otras cosas distractoras que podrían en un momento ser perjudiciales. Entonces, podríamos hacer primero un inventario de qué cosas por este periodo, hablemos de este periodo escolar, esto no te va a servir. Mira, un Play no te va a servir ahorita, no, o sea, eso no aplica ahorita, ¿verdad? Un computador sí te sirve porque pues obviamente te vas a estar conectando, como que hacer un inventario de las cosas que sí te van a servir por su importancia relativa y lo demás quitarlo, como bien lo decías, y la otra es establecer reglas. Como decías, que incluso no seamos tan radicales, pues, porque si no ya no nos van a ver los chicos, ¿verdad? Que estamos fomentando quitar Play y todas esas cosas, pero por ejemplo, decir, bueno, dejemos eso, pero dejemos horarios, dejemos reglas, que es el otro punto que hablabas. Y lo otro que también comentabas es el hecho de poder nosotros también ser estratégicos en cuanto a tal vez no es la palabra vigilancia, ¿verdad, Uli? Sino que es la palabra del cuidado, ¿verdad? El monitoreo que se debe tener y decirle, mira, es por tu propio bien, tal vez en esta edad no tenés suficiente capacidad de toma de decisiones, pero yo te voy a ir guiando a través de un monitoreo, a través de cámaras, a través de tal vez una revisión del día, ¿verdad? Si te venís a revisar el estado tanto escolar como personal, como anímico de un chico, pasado un tiempo, creo que ya podía lamentar ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que el monitoreo debe ser pues constante, ¿verdad? Y lo que decía es muy importante, no delegar la función en terceros, porque al final de cuentas, cada quien va a rendir cuentas sobre su rebaño, ¿verdad? Decir, mira, esa era tu responsabilidad. Entonces, definitivamente, cabe por ahí el asunto, porque es que decías algo muy importante, y casi que ya no vamos al corte, pero solo para, antes de irnos, hablar esto. Tú decías que realmente la adicción, incluso si la ves desde un papá que se sienta en la mesa a comer, está con el teléfono, se levanta, ni siquiera da las gracias, se va a la sala y sigue con su teléfono, se va a acostar y sigue con su teléfono, definitivamente lo que está transmitiendo es eso, ¿va? Entonces, como que también en la parte de los adultos debe tener también esa conciencia. Yo incluso he recibido comentarios de gente que me dice, mire, ¿qué puedo hacer? Mi esposa no puede dejar el teléfono. O mi esposo no puede dejar el teléfono. Pues ahí hay algo ya traspasó más allá de una simple distracción, hasta se puede caer ya en una adicción y puede ser que ya sea patológico, ¿verdad, Willy? Exacto. Que más adelante vamos a hablar algo de eso, pero vamos a seguir conversando con la nueva forma de lo que es la nueva modalidad de adaptación de estudios en casa y las consideraciones generales que se deben de tomar. Vamos a hacer una pausa y al volver las preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos conversando con el licenciado Willy González, psicólogo especialista en niños y también ministro evangélico. La verdad es que hemos empezado a abordar un tema, lo que son los aspectos a considerar en casa con respecto a los niños, jóvenes y, por qué no decirlo, también los adultos, de la forma en que se debe hoy adaptarse la educación desde casa y lo que es el estar en casa y poder tener algunos aspectos que se deben de tomar en cuenta. Willy, una de las preguntas que me están haciendo ya a llegar y me hacen es, ¿en qué momento identificas que alguien tiene un problema de, por ejemplo, de adicción o de que realmente la distracción de lo que tiene que ser, en este caso la educación, no, sino que ya se vuelve a aspectos de ocio? Y es que pasa algo muy interesante. Me pasó algo ahorita el fin de semana recién, que fui con uno de mis hijos a hacer un chequeo médico. Y regularmente los chequeos médicos te los haces en la mañana, ¿verdad, Willy? Te los haces a primera hora, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Y estábamos haciendo, pues, cierta grupo de gente cola para poder llegar a hacer la gestión. Y me llamaba mucho la atención que un señor no caminaba, no se corría y se distraía mucho. Y dejó muy abierto el hecho que estaba viendo videos en la mañana, si se quiere decir, videos graciosos, de esos videos que hacen, pues, si querés, gracia, pero más que gracia, digo yo, qué pena perder el tiempo tan temprano en ver cosas que no te producen, si querés, conocimiento o información buena para poderte nutrir, sino que simplemente está bien, está haciendo cola y está tratando de distraerse, pero ¿por qué no con otras cosas? Entonces, al adoptar esta medida en casa, al tener tiempo en casa, lo que decíamos, que si no te trasladas del punto A al punto B, cierto tiempo te queda adicional. Entonces, ¿cómo es poder identificar que alguien ya puede tener un problema con eso, Willy, que ya necesita ayuda? Mira, este es un tema apasionante, el de las nuevas adicciones. ¿Por qué? Porque mira, la distracción, la forma de jugar, todo fue cambiado, pues, hace años, pero nos lo impusieron, ¿verdad? Y nos han vendido ideas acerca de estar conectado y todo. Hoy funciona por la cuestión educativa, pero mira, nos cambiaron los juegos. La forma de jugar nos cambió, ¿verdad? Yo decía a mi esposa bromeando, fuera de la casa oímos que unos niños andaban jugando y el perrito que tenemos salió a ladrarles y le decía, no, molestándoles, le decíamos que no ladre porque hace años que no oíamos niños jugando en la calle. Y no por la pandemia, desde antes. Sí. No oís. Aquellos grupos de muchachos en bicicleta que se iban y todo, eso no lo mirás, y no por la pandemia, de antes de la pandemia ya no lo mirás. Cambió. ¿Por qué? Nos empezaron a traer ya empaquetado todo. La televisión fue lo primero, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos que ver cuál es el efecto neurológico que tiene todo eso. Es que no es solamente como ponerse uno legalista. Claro. No, hay un efecto neurológico que donde te afecta. Lo que vos viste en esta persona que tenía su teléfono es un fenómeno que se llama fabbing, que se llama donde yo te ignoro porque estoy viendo algo acá o ahí. Te ignoro, me hablas, no me corres. O sea, él ignoraba a todos, pues él no se corría, estaba ignorando. Lo que vos decías en la mesa, que están y ignoran. Y uno ve como adicción hasta cuando es algo muy serio. Pero nosotros tenemos adicciones a muchas cosas. Es la forma de vender los productos. Si vos no tenés una necesidad no compras, no consumís. Y entonces yo te tengo que crear la necesidad y hacerte adicto. Mira, yo siempre hago este comentario y aquí es donde digo, que todos dicen, sí, tal cosa. Y, bueno, veamos si usted no tiene una adicción. ¿Sí? Veamos si usted no le damos adicción, una dependencia. Hablemos de una dependencia, no ya vemos adicción, algo dependiente. ¿A qué hora se toma su primera taza de café?
¿Y qué pasa si no se la toma? Ujú. Entonces, ahí ya te dicen, con el café no se meta, pastor. Ahí ya no se meta porque el café es sagrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el cafecito a tal hora? Y vos podrías conocer gente que dice, si yo no tomo café a las 8 o 9, yo muerdo. Sí. Pero, ¿y cuántas tazas de café? Ujú. A veces me dicen, y ¿sabes? No hablo del café, hablo de la cafeína para que nadie se ofenda. Pero es que el doctor dice que es bueno tomar 2 tazas de café, 3 tazas de café. Y entonces le pregunto, ¿cuál es el tamaño de una taza de café? Porque una taza es una medida. Exacto. Por eso te dicen 3 tazas de harina. No son 3 cosotas así de harina. Y cuando uno ve la taza de café es de este tamaño. Un Yeti de 2 litros. Sí, y entonces se toman, bueno, y entonces es una adicción que nadie te va a decir, usted tiene un problema con la cafeína, no. Pero es algo que ya está en tu organismo, que te hace dependiente de y que vos pensás que no vas a despertar si no lo haces. Ujú. ¿Sí? Con algo tan sencillo. Ahora viene todo esto, que llama la atención de los chicos, que, mira, si uno viera todo, realmente todo, sin ser legalista, sin ser un poquito más biológico, uno no dejaría que jugaran. Fíjate. ¿Por qué? Mira, hay una parte, hay una parte en nuestro cerebro que es la que está relacionada con la imaginación y la creatividad, ¿verdad? Y entonces, si tú lees este libro, así como está, o en digital, estamos poniendo a trabajar tu parte de imaginación, Ujú. porque tienes que imaginarte lo que estás leyendo, Exacto. ¿verdad? Y eso activa tu parte la creativa. Pero si te dan aquí todo, Ujú. esta parte de imaginación se queda dormida. Exacto. Y tenés una parte reactiva nada más donde estás jugando, donde estás viendo, estás esto. Y es la adrenalina. Ujú. O sea, ¿por qué los chicos, y esto en todos los colegios pasa, los gamers que están jugando y no le importa que el maestro te vea, que los cuates te vean, que todo el mundo te vea, uno les habla y no te hacen caso? ¿Pero por qué no te importa? Porque llegas a un punto, como con cualquier adicción, que no te importa. Sí. ¿Verdad? Que ya Sí. no, o no te das cuenta. Y si te preguntas, siempre va a estar la negación, ¿va? No, hombre, una chamusca que me está echando, un FIFA que me está echando, y no, te pasaste tantas horas. Exacto. Y entonces aquí, mira, y el tema es bonito que lo toques porque a veces piensan, papá, es que está estudiando nada más, no es que tiene un montón de distractores que hay que ver cómo lo ayudamos para que en la cuestión virtual, educación virtual, no sea tan pesado para ellos y sea más provechoso, Ujú. ¿verdad? Y entonces, pues sabes que hay campeonatos internacionales de juegos de video. Ujú. Y tus hijos pueden estar jugando y tú no sabes que está en un Exacto. campeonato donde hay dinero de por medio, Exacto. donde te están controlando cómo jugás, qué clase de jugador sos. Y entonces te llega una invitación a formar parte de un equipo. Y entonces y te entrenan. Tenés tus horarios de entrenamiento, que es donde estás ahí y mirás, él está entrenando. ¿Por qué? Porque hay una competición internacional donde hay dinero de por medio. Y eso nadie se entera. Y cuando el papá mira y esa nueva silla que tenés, y esos nuevos juegos, porque los intercambiaron por lo que tenían, les llegó tal cosa. Es que me lo gané, es que tal cosa. Ya, bueno, pero están sumergidos allí. Y ahí te estoy hablando de una cuestión neurológica solamente, no estamos hablando de nada espiritual en Sí, este ahí momento. es puramente Fíjate que no físico. estamos hablando de nada Sí. espiritual. Entonces, la despersonalización que se tiene, todos esos efectos, si vos vieras eso, porque a veces uno dice, ¿cuántas horas debería de tener? Mira, hay profesionales muy radicales que te dicen, no necesita tener un videojuego. Hay otros que son un poco más flexibles y te dicen, regúlelo y toda la cosa. Uno de ellos decía, bueno, ¿cuántos cigarros usted se puede fumar al día? Yo no, bueno, entonces, ¿cuántos se puede fumar su hijo? Si su hijo le dice, papá, ¿cuántos cigarros me das permiso a fumarme? Ninguno, ¿verdad? Bueno, entonces él decía, es lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo, se hace la cantidad, el golpe de adrenalina que tenés jugando algunos de los juegos de los chicos, donde hay muertos, donde hay cada vez es más real, que puedes estar en tercera dimensión, Sí. que puedes, o sea, es sacarlo de un mundo, meterlo a otro, y ellos ahí están en otro universo prácticamente, ¿verdad?
Por supuesto, y fíjate que eso me lleva a otro tema que más adelante vamos a estar hablando de un tema que fíjate que como que lo que decías, y yo te vengo haciendo mis notas de lo que vas comentando, que primero empezó con la televisión, Así y era es. lo último de la moda, y que la distracción de la televisión y todo, y también ahí hubo excesos Sí. de pues, gente que miraba horas de horas, ¿verdad? Ahora es lo que es el mundo este de videojuegos y la conexión virtual, pero vamos a una fase más porque esto va en una evolución, esto va cambiando y cada vez va haciendo más y más, porque es lógico pensar que la gente que tiene las grandes bases de datos donde ya hay gente metida ahí, no los va a querer soltar, ni los va a Claro. querer decir, bueno, ya tenemos estos millones, dejémoslos ir. No, cada vez va a ser más atractivo el que lleguen ahí. Dicho sea de paso, tenemos el tema del metaverso. Van a querer que sea cada vez más virtuales, más reales, y la gente quiera estar más allá. Pero ahora lo que me comentabas y decías es, por ejemplo, ¿quién es el que debe tomar la decisión en última instancia? Por ejemplo, porque alguien que vos me decías que ya prácticamente no le importa, es como aquel drogadicto, a que ese ya lo mirás, que está en un estado deplorable, él ya no tiene conciencia para sí mismo de poder discernir si es bueno o mal. Él sabe que es malo, pero lo va a seguir haciendo porque ya se murió ahí. Ahora, en este caso, que estás ya en una fase así, yo creo que debería haber también una decisión, y lo que decías, de la parte de la aceptación de los papás y decir, no me importan las consecuencias, toda vez que sea por el beneficio de alguien. Porque a priori no vas a ver como que una alegría y bombo, sí, que bueno, vos que pues, lo estás haciendo por un bien, no. Yo creo que es esa parte donde tienes que ser radical y puedes decir, bueno, esto ya no va más, ya no va más. Es como cuando vos querés, sos un consumidor, pero así empernido, ya debes un montón de tarjetas, agarras las tarjetas, las rompes y es la única forma en que puedes empezar a desintoxicarte. En esa fase de desintoxicación, Willy, que si bien toman la decisión de decir ya no más, ¿qué cosas podríamos toparnos? Porque ya un chico que lo estés desintoxicando se te puede volver hasta agresivo. Sí. Es que ¿Qué como hacer mirate ahí? que hay un principio. Mira, este es un tema difícil porque estamos hablando diferentes generaciones de padres. Hay papás que no crecieron con esto, hay papás que sí, que son jugadores, ¿verdad? Son Sí. unos millennials, famosos millennials que no son jóvenes, que ya son gente que van a los primeros millennials van llegando a los 40, Sí, pues. ¿verdad? Es otro tema, pero que son jugadores. Y entonces venimos la parte que hicieron tal vez nuestros padres que para no molestar andaban a mirar televisión, ¿verdad? Sí. Y luego aquí está la tablet. La nueva generación es, aquí está la tablet, juega un ratito ahí, déjame tranquilo. Entonces él ya está condicionado, la nueva generación viene. Entonces tenemos que ofrecer siempre sustitutos, ¿verdad? Yo creo que dependiendo cómo sea la situación, puedes cortar de una vez con, o sea, estás viendo a alguien que está perdiendo su tiempo, pero está metido, ya este está en eso, y te confiesa que está a horas. O sea, existe el famoso vamping, que es no dormir por estar conectado. O sea, aquí hablamos de videojuegos, pero estamos hablando de estar conectado. Sí, conectados, lo que sea. conectados en general. ¿Verdad? En general. Y que otro día no te responde. Habían estudios hace 20 años, 30 años, que te decían que por una hora que mirabas televisión en la tarde, noche, te iba a costar 2 o 3 horas poner atención a otro día en clases. Y esto es peor con estar conectado, porque Sí. como ya tenés audífonos, Sí. entonces estás metido. Entonces volver y entender que 2 y 2 son 4 y que hay tal cosa es diferente, ¿verdad? Y que no los puedes sacar totalmente, a menos que tengas un problema así fuerte, ¿va? Que estamos hablando, si tiene lo corto, pero te tengo que dar otra cosa a cambio, que es lo difícil en este tiempo, ¿va? Porque no tenemos cómo salir, no hay academias, aunque sí hay algunas academias de deporte, tener el deporte, tener la comunión familiar, Sí. el aqueo que uno tenía de poder salir con los primos, que podía salir con tal cosa, todo eso lo hemos perdido. Sí. Y no sé, entonces tenemos que buscar esa parte donde está esa, que sientan el sabor de algo bonito, donde hoy reglas tan sencillas. En la mesa no hay teléfonos.
No, aquí nada de teléfono, vamos a comer, vamos a platicar. Al principio tal vez no les va a gustar mucho, pero poco a poco, mira, hay juegos de mesa, hay un montón de cosas que uno puede hacer, pero uno se volvió demasiado acomodado. Claro. Y entonces aquí está el teléfono. Y es una evaluación, como vos decías, propia de cómo estoy yo con el teléfono. Mira, pues, uno mira el teléfono sin que suene, Sí, sin que cierto. vibre. Así Lo es. mirás, lo abrís, solo por el hecho de ver la pantalla. No tienes mensajes, no tienes nada, solo Sí. lo abrís, no hay nada, cerrás, lo dejas. Eso, y entonces, Sí. eso, pues te digo, es una dependencia que tenemos. Y fíjate que a mí me da causa risa lo que tú decías, porque fíjate que, perdona, y no es que uno quiera ser más importante que otro, pero créeme lo que un chico de 14 años no le va a entrar un mensaje en donde tenga que ir a salir corriendo a arreglar el mundo, ¿verdad? No. O sea, un médico, pues digo yo, bueno, pues un paciente crónico o un abogado que pues ya están conduciendo un cliente a algún lado, puede ser, pero el grosso de la población que somos, un mensaje no es tan imperativo como para que estés tan al acecho de lo que Pero decías, eso es un ¿verdad? ejemplo, ¿verdad? Sí. Eso es un ejemplo. Mira, esperamos un mensaje. Esperamos un mensaje. Todos esperamos que nos entre un mensaje. Exacto. Y entonces estamos viendo. O si no, provocamos que nos manden un mensaje. Sí, y es la reacción, ¿verdad? Te manda tu jefe un correo, bueno, ya no son correos, ¿verdad? Un WhatsApp a la hora que estás almorzando. Ajá. Y no te disgusta, Así es. ¿verdad? Antes, estamos hablando de muchos años antes, les llamaban por teléfono a través de tu casa y estoy almorzando, ¿verdad? Sí. Así como que, va, ok, termino de almorzar y le atiendo, Ajá. ¿verdad? Ajá. Hoy no, hoy estás y te gusta. Exacto. Y recibís el mensaje y lo ves y tengo que contestar, hasta lo decís, tengo que contestarle a mi jefe, permítame. Y le contesté, porque estamos en la época de la inmediatez, todo tiene que ser rápido. Ya, para ir. Ya, yo mando un mensaje, me tiene que contestar rápido, yo tengo que ya nos gustó, entonces, pero mandamos esa información a la generación que viene. Entonces, todos pues, conectar, estar así. Lo que pasa es, y volvemos al tema principal, que le va a afectar a la hora que usted vea los resultados de sus estudios. Así es. Pero son todos estos factores que uno no le va a costar poner atención y le vamos a pasar toda la factura a que estamos en casa. Sí, Es que es como y no está en casa, necesariamente. está así. Y es obvio, yo sé que es difícil, que es cansado, todo eso. A todos nos ha tocado trabajar desde casa. Pero hay muchas ventajas y esas también las vamos a platicar. Así es. Vamos a ir nuevamente a la pausa y al volver vamos a llegar a la fase de conclusiones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos en esta última fase de este programa, ya con algunas preguntas puntuales y también ya vamos a llegar a la fase de pues, conclusiones y recomendaciones con mi buen amigo Willy González. Realmente se tocó varios aspectos en los cuales dan ganas de hacer varios programas de eso porque da para mucho, pero uno de estos que están haciéndome llegar al WhatsApp es cómo afecta el confinamiento en los niños de edad entre 6 y a 12 años. También me dice, ¿puede influir que el confinamiento pueda inferir en autolesionarse a alguien? ¿Puede causar estos pensamientos de depresión hasta suicidio? ¿En qué momento puedo pedir ayuda de un profesional si noto estas condiciones de un niño o de un adolescente? Fíjate que es interesante, ¿verdad? Porque todas las cosas que mencionaste se daban en modo presencial. O sea, no es una exclusividad de que estén en casa, ¿verdad? El problema que ha surgido en estar en casa es que brotan problemas que han estado allí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un niño que tiene un problema de atención.
pero como está en la clase, está ahí, se va adaptando y le ayuda un poco, ¿verdad? O alguien que es algo hiperactivo. Entonces él ahí desemboca, él molesta, él hace, pero el problema está, o sea, la situación está. Entonces viene y está en su casa solo. Le va a costar más poner atención, Claro. o le va a afectar el no poder molestar a nadie. O sea, para ese niño en especial va a ser un problema, pero el problema ya estaba. O sea, en la situación estaba, pero brotaron, ¿verdad? Brotaron. En los niños pequeños, algunos no conocen lo que es la vida escolar. Entonces, para ellos esto es lo que es la vida escolar. Sí. Entonces, ellos se van adaptando. Entonces, uno ve a los pequeños y ahí es donde el maestro tiene que ser genio, ¿verdad? Porque nosotros hacíamos rallies virtuales. O sea, el rally siempre se hacía en grupo y las porras, ¿no? Lo hacíamos ahí, el maestro se las ingeniaba. Ellos llevaban lo que tenían que jugar y el niño se lo disfrutaba. Y ya el niño de 10, 12 años, hay una cuestión que ellos necesitan llamar la atención, ¿verdad? Y eso se obtiene en grupo. Pero aquí venían las otras cosas que, por ejemplo, habían niños que no les gusta. Hay niños que no les gusta. Bueno, pues, ya teníamos bullying, ¿verdad? El fenómeno del bullying que está. Entonces, algunos que eran como no, digamos, no aceptados por el grupo de los que son populares y todo, ellos están felices ahorita. Porque usted en su casa, ellos están ahí, no dependo de que me mire, me diga, no tengo problemas. Los que les gustaba esto son un poquito más problema en lo emocional, ¿verdad? Y así un montón de cosas que, por ejemplo, el lastimarse, pues el hecho de lastimarse ya existía en el modo presencial, que es cuestión de presión. Presión de problemas familiares, presión de problemas de grupo, muchas cosas, ¿verdad? Que el papá ahora tiene la posibilidad de darse cuenta porque está en la casa y lo puede ver. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando uno de repente le dice, mire, su hijo se está lastimando y el papá no se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces te das cuenta en la escuela, en el colegio. Ahora tiene que darse cuenta acá. Y es la parte donde yo tengo que estar preguntando, platicando. Mira, yo creo que a la fuerza Dios hizo volver esa labor, ¿verdad? Esa labor del padre de poder estar con el hijo, poder llevarlo, enseñarle, oírlo, porque todo lo habíamos dejado a instituciones, ¿verdad? Todo hay que se encargue ellos. Si tiene un problema, que el colegio lo corrija. Si tiene un problema, que el colegio me ayude para que él no pierda el año. Si tiene tal cosa, fin. No, ahora es usted el que tiene que ver cómo apoya. Entonces, yo creo que, mira, claro, van a haber casos extremos, pero mira, por ejemplo, nosotros le pedimos a los chicos que tienen que estar despierto a tal hora. Y le decimos al papá que se bañe, que se cambie y que esté a tal hora allí, como que fuera algo normal. Pues ya le corresponde al papá ver toda esa rutina, ¿verdad? Y entonces de repente le decía a uno, mire, se tiene que cortar el cabello. Entonces te decía, ¿pero por qué? Si está virtual. No, es que estamos en clase, ¿verdad? Y no lo quiero en pijama. ¿Pero por qué? Si está virtual, mire. No, estamos en clase, ¿verdad? O sea, vos tenés un trabajador y de repente los tenés a todos en casa. ¿Cómo lo querés ver? Pues bien presentable, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces viene esa parte donde la función paternal y maternal es tan importante. Ahora, si usted ve un cambio en actitud del chico, ve que le está afectando, pues ahí en ese momento hay que pedir auxilio, pedir ayuda y sobre todo empezar a ver las formas en las cuales se les puede apoyar. Lo que hago énfasis es que esto hace que esto quitó. Mira, es como cuando tenés algún problema y el médico te dice, no tome ningún medicamento, porque si usted toma medicamento, me va a enmascarar los síntomas y no voy a saber qué tiene. Pero si usted, aunque le duela, no importa, usted va a pasar 2 días sin tomar nada. Entonces, cuando ya no aguante, viene y entonces aquí, es esto, aquí está el problema. Eso es lo que pasaba, que a veces se enmascaraban algunos problemas por el hecho de estar presencial.
y a la hora de estar solito afecta, ¿verdad? Y pues nosotros hemos atendido este año, estos años que ha pasado, a gente, chicos, incluso presencial, que estaban con alguna situación y poder apoyar a los papás para que puedan, ¿verdad? Y decirles, bueno, salgamos. Ahorita ya hay un poco más de libertad de salir y hacer otras cosas. Y ahí están ellos y pueden relacionarse, ¿verdad? Yo te decía, el método híbrido que va a tener todo el mundo, ¿verdad? Que tiene todo el mundo, aquí en Guatemala, cuando ya se pueda, pues igual, la parte presencial no va a ser igual. Claro. ¿Verdad? Vamos a estar separados así como estamos tú y yo. Con esto, no voy a poder, no te voy a poder abrazar, no te voy a molestar, no te voy a poder meterse en cadilla. Vamos a tener un distanciamiento allí. Y eso se van a tener que adaptar. Entonces, la cuestión es que nos tenemos que adaptar. Sí, pero fíjate que solo para una espiga ahí que dejas y me pone eso como para ya llegar en la fase de conclusiones me golpeó mucho, te digo, yo pues que pues por la misma producción del programa tengo que investigar, pero no había reparado en lo que estás diciendo. Y es que nosotros ahorita también todo como que le echamos la culpa a la pandemia, ¿va? Es que la pandemia, es que es el encierro. No, puede ser que eso solo manifestó cosas que ya estaban. O puede ser que eso sí, lo único que hizo fue agravarlo un poquito más, pero ya existía. Claro. Y tampoco va a ser la solución que como ahorita ya regresen a clases, no. Se acabó. El problema va a seguir. Fíjate que interesantísimo que dices porque problemas familiares. Entonces dice, la pandemia causó problemas familiares. La pandemia no los causó, los problemas ya estaban. Pero el encierro hizo que explotaran. Mira cuánto se hace hasta viral eso, ¿verdad? Que hay clases, están los niños y los papás peleando atrás. Sí. Y casos reales, donde el niño le dice, mire, mi mamá le está pegando, mi papá le está pegando a mi mamá. Imagínate que esos fueron virales, pues. O sea, eso, lo que sucedió es que dos personas que tenían algún tipo de problemas los dejaron juntos solitos, ¿verdad? Y entonces eso afectó. Y los problemas familiares, el adolescente principalmente, como el colegio, la escuela se volvió un grupo social, no como nosotros lo vivimos, Rafa. Exacto. No. Realmente es un grupo social, con sus normas, con sus reglas, cerrado a ellos, donde es su mundo. Y nosotros los enviamos ahí, ¿verdad? Porque ahí hacen todo, crecen juntos, todo es en base. Entonces ahí tienen sus fracasos y sus éxitos. Así es. Mucho depende de eso. Por eso es que había niños depresivos, había niños con problemas, porque era demasiada la presión de tener un círculo social así, pero les servía como refugio. Entonces hay problemas aquí, y entonces yo me vengo acá, ya sea que yo sea el molestón de la clase, ya sea que yo sea tal cosa. Ahora ya no tengo ese refugio. Y entonces estoy en casa. Entonces, es que mi papá solo alegando, es que tal cosa, ¿verdad? Y otros hogares no. Otros hogares yo le preguntaba a los chicos, ¿quieren regresar? Sí, queremos, pero no queremos. ¿Y por qué? Sí, para estar juntos, pero es que qué rico aquí. Y yo, mamá, tráeme tal cosa. Ahí va la mamá a decirlo. Sí. Ahora me decía una niña, es que antes teníamos que ir al colegio de noche, me decía. ¿Y entonces por qué de noche? Porque estaba oscuro cuando iban al colegio, 4 o 5 de la mañana. Sí. Y ahora no, ahora me levanto a las 6, estoy aquí, lo que hago es después a comer. Universitarios que a mí me dicen, mire, tenía que caminar tanto, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, regresar a las 5 de la tarde. Y ahora estoy aquí en la casa y estoy aquí. Cuando me toca ir voy feliz, pero estoy más feliz cuando me toca aquí. O sea, cambió el sistema educativo, es más práctico, reducimos distancias, pero la parte emocional hay que trabajarla, acuérdate, siempre es un todo, ¿verdad? O sea, teníamos problemas con chicos con depresiones, ¿verdad? Imagínate vos que teníamos el gran problema, empezó a surgir un problema en los últimos años que los niños de preprimaria tenían problema de síndrome de colon irritable, que eso es provocado por estrés, que es para gente adulta, y de repente empezó a verse en niños. ¿Por qué? Porque estaban estresados, no dormían las horas, porque se levantan súper temprano, tenían tareas, tenían que responder, como digo, al círculo social, que es una presión, encajar. Entonces, y eso es lo que llamábamos normal. Sí. ¿Verdad? Ahora hay otra forma de enseñanza.
Y entonces van a surgir problemas emocionales, pues van a surgir. La cuestión es que hay que encararlos, que hay que afrontarlos. Tenemos un joven, un niño que ya no quiere nada, hay que empezar a tratarlo, hay que empezar a llevarlo, hay que sacarlo a otro ambiente y hay que ver el por qué. Porque yo sigo viendo alumnos extraordinarios así, en universidades, en colegios, en escuelas, alumnos buenos, con buenas notas en este sistema, ¿verdad? O sea que se dejan ir. Y hay algo chistoso porque la primera, el año antepasado, la primera porción que sacamos así en pandemia, todos estaban afectados, ¿verdad? Pero era porque ellos querían sobresalir su último año y todo se les negó. Entonces todo eso les causó problema. Bueno, pasó que uno piensa que es un problema irreparable, pero después me decían, fíjese que lo que conseguí fue chance en un call center. Y entonces estoy trabajando desde mi casa. O sea, te digo, pero me estabas, que no querías estudiar en casa, que estabas aburrido. Ah, sí, pero ya me acostumbré. Entonces ahora estoy trabajando aquí y estoy en la casa y estoy ganando dinero. ¿Verdad? Que lo que muchas empresas hicieron, fíjate que no cambiaron esa forma de trabajo, aunque ya se podía cambiar. Exacto. Tienen ejecutivos en sus casas, porque saben que ahí les rindieron un poquito mejor y les bajaron costos también. Por supuesto. Entonces, todo eso, pero regresando a tu pregunta, esto afecta a todos. Sí. O sea, no podemos decir no afecta a todos, vamos a estar, no, nos afecta, nos estamos acomodando, y tenemos que dar atención inmediata cuando usted vea que hay algún tipo de problema en la forma de ser y de actuar de sus pequeños o de sus adolescentes. Por supuesto, y sin dejar de poder mencionar el hecho de que hay cosas que ya estaban, ya lo dejamos claro. Yo creo que de las conclusiones pues muy importantes que debemos de llegar es eso. Hay cosas que no tenemos que buscar un culpable. De la pandemia, la forma de estudio, no, ya venían y se hicieron manifiestos con más fuerza en estos días. Y lo que hay que hacer es identificarlos. Y definitivamente nadie es perfecto, ¿verdad, Will? Claro. Que no nos dé pena, ¿va? Que no nos dé pena de repente decir, miren, yo me estoy ahogando, ¿va? Ayúdenme, ¿va? Porque, pues, incluso por eso es que no todos al mismo tiempo están con un estado de ánimo, pues, si se quiere, cabizbajo, sino que va a haber alguien que va a estar ponchi y te va a ayudar. Si no es en el mismo círculo familiar, puede ser ayuda externa, como tú lo decías. Y definitivamente esto va a seguir así. Lo que hay que hacer es identificar esos puntos, poner reglas, como decías, también cambiar ciertos hábitos de uno. No puede pretender que la gente cambie si uno no cambia, ¿verdad? Por ejemplo, yo una de las cosas que tenía, te digo, Willy, no es como yo me ponga de ejemplo, sino que es como una cápsula que yo en mi propia vida lo quiero aplicar y lo estoy aplicando. Tenía años de mi vida de no ir a jugar en un campo, fútbol, pero lo tengo que hacer porque tengo hijos en esa edad en la cual requieren que eso se dé. Entonces yo me obligo a por lo menos a estar un poco en forma para no en primer minuto que me lleven al hospital de emergencia. Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para ti? Por supuesto. ¿Hacer ese esfuerzo? O comprarles un juego de video donde tengan ese mismo juego de fútbol. Exacto. Y fíjate que te digo algo, que en el principio tal vez hay que estarlos como jalando, ¿va? Vamos, y ya después se vuelve rutinario, ya te dicen, hoy va a haber encuentro, o hoy va a haber actividad, etc. Y tal vez no con la mentalidad de volvernos profesionales, simplemente es el compartir, y le estás quitando una hora de play, de estar en el teléfono, o de estar encerrado. O lo que vos decías, las emociones siempre van a estar ahí siempre, pero que tenemos que ser estratégicos en cuanto a cómo poder ir dando esas estrategias para poderlo sacar de ahí, y uno mismo se ve beneficiado, Willy, porque claro. ¿Para qué vamos a hablar? Y gracias a Dios, pues hoy pues, tenemos un poco más de libertad. Sí. Y conforme se vaya abriendo la educación, tener ese encuentro con sus amigos y todo, pues va a ayudar, aunque ya se ha dado. Sí. Porque, mira, nosotros somos cuidadosos, muy cuidadosos en el colegio y vas al centro comercial y a veces encontrás el grupo, ¿verdad? Que es lo que ahora hemos visto, ¿eh? Ahí está el grupo de compañeros, están jugando o se juntan amiguitos y toda la cosa en una casa, pero
estamos viendo una situación difícil en cuanto a contagios, a cuestión de salud. Sí. Entonces, a veces no podemos anteponer una cosa a otra. Exacto. La tenemos, y eso también se lo tenemos que trasladar a ellos, que es una responsabilidad, que es para cuidarnos, que es por nuestro bien, que es esto y lo otro. Así es. ¿Verdad? Y sacarle la mayor cantidad de beneficio a lo virtual, que es la distancia, ¿verdad? Que podemos tener. Tuvimos situaciones difíciles donde tuvieron que viajar alumnos porque había una pérdida familiar y entonces estaban en el interior del país o fuera del país. Y lo que hacían era conectarse y recibían su clase y participaban de su clase y toda la cosa, luego regresaban. Cosa que antes hubiera sido, pues, súper difícil, ¿verdad? Claro. Y entonces todo eso tenemos que sacar ese beneficio. Su niño está durmiendo mejor, se está alimentando mejor. ¿Por qué? Porque come en la casa. Así es. Yo miraba a veces, íbamos y llevaba a los papás, iban adelante de mí, y mi papá corriendo y paraba en una tienda a comprar cositas de bolsitas que era la refacción de su niño. Sí. Que obviamente no es nada saludable. Claro. Y también adictivos, por cierto. Y entonces, hoy no, le van a dar un desayuno, o sea, los miras. Y otra cosa que es la parte espiritual. Mira, esto nos hizo, por ejemplo, en la iglesia ver y tener que ubicar a la gente en burbujas familiares. Sí. Y entonces lo que ves son familias. Y ves a los niños, a los más pequeños, aceptar a Cristo con un mensaje que le da un adulto. Exacto. Un mensaje y lo captan. Niños que se están bautizando, que llegan con los papás y dicen, me quiero bautizar. Porque es que oí lo que dijo el pastor y yo quiero hacerlo. Oí una conversación, oí esto. Entonces, uno ahora ve eso. Y entonces, ¿qué pensaría uno? Como no los niños los tenemos que evangelizar como niños, a los jóvenes como jóvenes. No, el Señor hace la obra, claro, pero está permitiéndonos ver que esos niños que tenemos guardados en los hogares están abriendo su corazón al Señor. Sí, porque aquel niño que llegó con la lonchera con Jesús fue un discipulado de adultos, exacto, no fue un discipulado de niños. Y entendió más que otros. Solo estaban preocupados y él llegó, aquí está esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es parte de lo que tendríamos que ver, dejar a un lado el estrés y poder ubicarnos y sacar lo bueno, la bendición de este tiempo, que en familia yo creo que, como vos decís, perdimos muchas cosas, retomarlas y disfrutarlas. Así es. Así es. Para mí, que no vamos a terminar el tema, porque es algo muy extenso. Hay muchas cosas que solamente se dieron unos pincelazos y que definitivamente hay que seguirlos abordando. Gracias a Dios, en la producción de Rhema Communication Group, en este año 2022, estamos tratando de hacer algo, pues, como siempre hemos venido haciendo, tópicos que de alguna manera nos ayuden con el vivir diario, y estamos haciendo el esfuerzo para poder producir este nuevo 2022. E incluso estamos viendo la nueva escenografía, vamos a hacer nuevos programas en los cuales nos van a ayudar a muchos de alguna manera a adquirir un conocimiento y llevarlo a la praxis. Por mí es un gusto nuevamente poderlos ver. Muchísimas gracias por todos aquellos que nos han escrito. Perdón por las preguntas que no podemos planteárselas a Willy, pero estoy seguro que podemos hacer otro programa con él para seguir abordando este tema y otros más. Y esto ha sido todo por hoy en Conocimientos TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.